Continuamos entonces con nuestro módulo de aprendizaje de ecografía de hombro y en este caso ya vimos la posición 1 para evaluación, vamos a ver la posición 2. Esta es la de mayor importancia porque aquí vamos a evaluar el supra, la bursa, el intervalo e incluso el infra y varía con respecto a la posición que ya hemos visto previamente, que es la posición 1. Recuerden que la posición 1 el paciente estaba sentado igual que en esta foto, pero tenía el codo flexionado apoyado sobre su muslo. En este caso le pedimos que coloque la palma de la mano en el bolsillo posterior de su pantalón o en la región glútea. Y adicionalmente, ojo que esta maniobra es importante, una vez haya colocado la mano en el pantalón, le pedimos que el codo en la parte posterior lo meta, lo acerca lo más posible a la línea media, es decir, con esto hacemos que él produzca una rotación que nos expone mejor la huella del supraespinoso. Posición 2, entonces nos va a permitir identificar mejor al hacer esa maniobra. Miren que esta sería en neutro y al hacer esta maniobra lo que hacemos es avanzar esa huella hacia adelante, hacia la parte anterior y exponer también la huella de inserción del infraespinoso. Ya lo veremos en patología, cómo se identifican cada una de ellas de manera patológica. Ahora nos tenemos que centrar en el reconocimiento de la anatomía, y es que si no sabemos que existen cada una de estas referencias óseas y no sabemos identificar escala de grises, pues no vamos a poder representar estos dibujos anatómicos en nuestra ecografía. Entonces, recordar siempre que hay unas mediciones en longitudinal y en eje corto, en eje largo para cada uno de los tendones, y eso es lo que se debe de reconocer cuando tenemos un segmento anatómico. Entonces, en este caso, en esta posición evaluaríamos el supraespinoso, que es el de este dibujo, y básicamente lo que vamos a buscar es nuestra huella insercional en un patrón de escala de grises. Se representaría como esta figura y este dibujo. Entonces, si nos vamos a centrar en el estudio tanto del tendón como de la bursa, que son las estructuras que podemos hablar en esta posición 2, vamos a buscar el reconocimiento de la estructura más estudiada del hombro, que es el supraespinoso. En nuestra escala de grises se vería una imagen como esto: cabeza humeral con sombra acústica posterior, una cortical que es hiperecogénica brillante, el cartílago encima normalmente con contenido de agua se ve anecogénico o hipoecogénico, patrón bien organizado, tendinoso en longitudinal con una huella. Debemos conocer cuánto mide la entesis del supra, ya lo veremos también respectivamente en la charla dedicada a esto. Las bursas, también identificar cuáles son las características. Así que si conocemos el segmento anatómico en nuestra posición 2, vamos a ver el eje largo, que es el eje del tendón. Eje largo, eje del tendón. Y aquí es importante reconocer que la cabeza humeral tiene esa huella que la mostrábamos en la primera diapositiva, que produce esta curva. Entonces el supra siempre va a estar en esta curva. Esto parece irrelevante, pero al momento de diferenciar entre el supra y el infra, esta curva se va a perder. Entonces el supra, un patrón de tendón bien organizado, laminar, cada uno de los tendones de acuerdo al número de fibras, al tipo de fibras, a la carencia de agua, pues va a ser más hiperecogénico o no. Arriba el patrón del deltoides, también con sus características musculares, ya también sabemos diferenciarlas, sobre una estructura redonda, hueso con unos relieves anatómicos. Entonces, esta es nuestra imagen y este sería el dibujo representativo de la ecografía, donde claramente cada una de estas estructuras de los dibujos diferentes que ustedes ven en anatomía pueden ser representados en una ecografía. Vamos a identificar entonces una escala de grises donde hay patrón muscular, patrón más anecogénico, que son bursas que son con un contenido de agua, en muchos casos de líquido dentro, pero con un tejido fibrótico alrededor, un tendón también con cada una de sus capas bien definibles, un hueso ya identificable. Entonces, si nosotros reconocemos un patrón normal, la patología la veremos luego, pero podríamos identificarla, y es que en este dibujo hemos esquematizado cómo se vería, por ejemplo, una ruptura, y básicamente pues es la ausencia de nuestros patrones normales. Veamos aquí entonces, en un eje largo partimos desde la posición
en longitudinal del bíceps y nos vamos hacia lateral, nos hemos corrido hacia lateral y de hecho en el dibujo eso fue lo primero que identificamos, buscamos nuestra curva de la sombra del el húmero, que es básicamente la huella, hasta que se aplana. Miren, cuando se aplana es porque ya estamos suficientemente laterales y al estar nosotros suficientemente laterales es porque ya nos hemos ido incluso hacia posterior. Recuerden que en esa posición la parte posterior al mover, al poner el codo hacia la línea media, pues vamos a traer hacia adelante la huella. Entonces cuando perdemos esta curva, que es la huella de inserción del supra, y se aplana, ahí empieza el infra. Entonces, patrón tendinoso sobre una huella inicialmente curva, ese es el supra, y cuando ya se aplana es el infra, pero también hay una posición para estudiar más el infra. Los demás patrones ya los sabemos leer. Eso básicamente es el supraespinoso en posición 2, eje largo para el supra.